Listo. ¿Cómo dominar el miedo a emprender algo nuevo? Perfecto, perfecto, listo. Bien. Justamente lo que está mencionando el tema del miedo, ¿no? Cómo dominar el miedo a emprender. Y muchos de nosotros eh, muchas veces actuamos en función al miedo. O sea, las decisiones que tomamos las tomamos en decisión al miedo. ¿Sí? Y lo que mencionas ahorita, el tema de emprender, muchos emprendemos pensando en eso, ¿no? También en el miedo a fracasar. Perfecto. ¿Cuáles son los esquemas que desarrollamos desde la niñez? Muy bien, muy bien. Sí, claro, Ruth, recuerdo, estuviste el jueves pasado, creo. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema del poder de las creencias, ¿ya? Y hay una historia bastante interesante acá, por ejemplo, en unos chimpancés que los utilizan para hacer un experimento, ¿ya? Colocan a tres chimpancés para que ya, estaban los tres chimpancés y en una escalera había una mano de plátano de seda. Entonces, conforme iba acercándose y empezaba a subir las escaleras, rápidamente era golpeado por una persona y pues se baja. Y después de un rato el segundo chimpancé quiere subir a coger las bananas y también es golpeado. Entonces se baja. Y el tercer chimpancé, como ve que el primero ha sido golpeado y el segundo ha sido golpeado, entonces obviamente ya no tiene ganas de subir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inmediatamente piensa que si sube esa escalera va a ser golpeado como el primero o como el segundo chimpancé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra ahí clave? Él cree, ojo, la palabra clave ahí es cree, que al subir va a ser golpeado también. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque obviamente lo que nosotros tenemos acá pueden ser dos tipos de creencias. Unas creencias que nos limitan a hacer las cosas o pueden ser creencias que nos impulsen a hacer las cosas. ¿Sí? Unas creencias que nos limitan y unas creencias que nos impulsan. Por ejemplo, no sé, les pregunto a ustedes, eh, de repente de niños, de repente cuando la mamá le decía, no subas, no vayas allá que ahí está el cuco, ¿cierto? A muchos nos han engañado así, ¿no? Nos han asustado así, no vayas por allá que ahí está el cuco, ¿verdad? O de repente nos decían, no subas, si no comes la comida te va a llevar el loco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ese tipo de frases que nos soltaban mucho de niños? Entonces lo que estaban haciendo era hacernos creer, obviamente, que había un cuco. O nos hacían creer que si no comíamos, nos iba a llevar una persona extraña. Entonces, ¿qué estaba llegando? ¿Qué información estaba llegando a nuestro cerebro? Miedo. Y nosotros actuamos en función al miedo. Comíamos porque teníamos miedo de que alguien nos lleve, ¿verdad? No nos atrevíamos a hacer algo porque teníamos miedo de que algo iba a pasar, o sea, de que la consecuencia iba a ser desfavorable para nosotros, ¿no? Por ejemplo, otra frase célebre que le he escuchado mucho, incluso lo he escuchado en docentes, en profesionales, en personas que tienen la oportunidad de dirigir a otras personas, y cuando le han dicho, oye, tienes que aprender de tus errores, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy haciendo creer yo a las personas? Que obviamente van a aprender de las malas experiencias, cuando no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque toda la experiencia tiene momentos agradables y tiene momentos también desagradables. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que yo tomo de esa experiencia? ¿Lo agradable o lo desagradable? ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para yo poder construir después una nueva experiencia en función a lo que me ha pasado. ¿Sí? Entonces, el punto va por ahí, ¿no? El tema de qué es lo que nos hacen creer a nosotros y nosotros lo tomamos por cierto y en función a eso empezamos a actuar. ¿Sí? He escuchado también una frase muy conocida que nos han dicho, no importa si pierdes, lo importante es concursar. ¿Qué otra creencia nos están allí nosotros almacenando aquí en el cerebro, ¿no? El tema de que, bueno, pues confórmate con lo que lograste y ya pues sigue nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra creencia? ¿Qué tal si nosotros en vez de decirle a un niño, te va a coger el cuco, te va a llevar una persona extraña, si yo empiezo a cambiarle su sistema de creencias en función a términos en positivo, ¿cierto? O sea, que no lo haga por miedo, que lo haga por lo que es, porque es saludable para él realmente, ¿no? Entonces, lamentablemente desde nuestra niñez a nosotros
establecido todo un sistema de creencias, ¿no? Nos han establecido un sistema de creencias, nos han configurado nuestro sistema de creencias. ¿Y de qué forma nos han configurado? En función a la información que nos han almacenado. Y en función a esa información que nos han almacenado, es que yo he ido creando patrones de conducta, patrones emocionales, patrones espirituales, patrones corporales, patrones sexuales. En esos patrones que yo tengo es que yo voy a empezar a crear a mis hijos. Y en función de esos patrones es que mis hijos van a crear a los suyos, ¿no? Entonces, un poco para entender cómo se inicia todo, ¿no? Es en función a la información que nos meten aquí en el cerebro, o a la función a la información que yo también adquiero de mi entorno. Ojo, que el entorno genera aprendizaje. Entonces, ¿quiénes son el entorno más cercano? Papá, mamá, hermanos, hijos, primos, abuelos. Ese es mi entorno. Ese entorno me está dando información acá. Y yo estoy empezando a creer cosas. Y estoy empezando a crear patrones. Y estoy empezando a configurar justamente mi sistema de creencias. Esas creencias que a la larga me van a ayudar a mí a limitarme, o me van a llevar a mí a potenciarme. Estamos ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender en principio. Se habla mucho, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando me han invitado a hacer conferencias, en muchas ocasiones me han presentado, ¿no? Presentábamos a coach Pedro Hernández, motivador, ¿no? O conferencista motivacional. Y la verdad es que yo no podría motivar a nadie. O sea, no funciona así. No es que yo tenga que motivar a una persona, tiene que entender que no es que funciona por motivación, sino que la persona tiene que entender de que tiene que revisar cuál es su estructura. El entorno es el que influye mucho en mi sistema de creencias, en cómo es que está configurado mi estructura, mi sistema de creencias, y esas creencias pues me van a impulsar a conseguir cosas o me van a limitar a que yo consiga, a que yo tenga buenos resultados. ¿Y en dónde está... ¿en dónde estaría el kit del asunto, como se dice, no? Muchos me preguntan, le estaba comentando el tema de la motivación. No funciona el hecho de que tenga que haber un ente externo que me motive a mí para conseguir resultados. No. El punto está en que yo tengo que analizarme, conocer cuál es mi sistema de creencias en función a las cosas que me pasan, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo frente a eso? Entonces, ahora, ¿cómo funcionaría de una forma práctica? No sé si les comenté el jueves pasado, pero igual se lo recalco, el hecho de que nosotros tenemos tres niveles de mente, ¿no? Y nosotros vivimos en función a los patrones que tenemos en la mente subconsciente, ¿no? En función a los patrones que tenemos en la mente subconsciente, es que empezamos a nosotros a actuar. Entonces, no sé si uno de ustedes quizás de repente ahí en el chat puede acompañarme comentando un poquito su experiencia. Y si es que ha habido durante esta semana, alguna situación en la que hayas pasado que te ha dejado un poco como que pensando y cuestionándote y por qué actúo así, a qué se debió, por qué yo reaccioné así, por qué dije esto o por qué hice esto o por qué no lo hice. ¿Sí? ¿Alguien de repente por ahí al chat puede compartir esa información un poco para hacer un poco más participativo esto? ¿Sí? ¿Alguien puede acompañar ahí en el chat? Jennifer, Carolina, Becker, Rose, Kunya, Lady Lisbeth, hola, un gusto que estés en la sala. Listo, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con esta información? ¿Alguna situación que hayan tenido durante la semana y que les ha llevado a cuestionarse el por qué reaccionaron de esa forma? ¿O por qué no reaccionaron como hubiesen querido hacerlo? ¿Sí? Pues eso obviamente es en función a esa información que tengo yo aquí, en función a mis patrones en la mente subconsciente. Miren, y le doy un dato interesante, ¿ya? La mente consciente, que es la mente de la razón, cómo nosotros la alimentamos, obviamente es en función al conocimiento, es la razón, lo que nos dice que está bien o lo que nos dice que está mal, ¿cierto? La parte inconsciente, la mente instintiva, la parte subconsciente, la mente de las emociones. Y aquí quiero que tengan muy en claro esto. Mira, se lo voy a compartir, ¿no? Por ejemplo, los temores.
¿sí? Los temores. Y cuando hablamos de temores, tiene que ver mucho, les comentaba hace un rato, desde el inicio, a los que nos han infundido aquí de pequeñitos, ¿sí? Los temores. Yo conozco a muchos jóvenes a los que he tenido la oportunidad de atenderlos en una aula de clase, por ejemplo, el pánico tremendo para pararse en un salón de clase, ¿no? Hay un temor terrible ahí, hay un miedo terrible, hay un pánico escénico terrible ahí, ¿no? Entonces, muchas de ellos dicen, oye, yo creo que no voy a poder hablar bien frente al público. Yo creo, creencias, ¿se dan cuenta? Entonces, yo creo que no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. ¿Y qué dicen? No puedo, no puedo. Entonces, ese no puedo, ese está lleno de esas creencias, ¿no? Un policía me obligó a usar máscara y yo hubiera querido ser libre, ¿no? Perfecto, entonces, obviamente ahí se ha generado un temor, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que le tienen miedo a los payasos, por ejemplo, ¿no? Entonces, podrá resultar chistoso, ¿no? ¿Cómo le puedes tener miedo a un payaso? Entonces, hay algo que te lleva a creer que quizás es una persona ofensiva para ti, que de repente esa máscara es ofensiva o esa persona es ofensiva, pero ¿por qué? Porque has tenido un suceso que te ha marcado y que te ha hecho creer eso, ¿no? Entonces, le decía, miren, temores, experiencias vergonzosas, motivaciones violentas. Miren, miren todas estas situaciones, ¿ah? Me marcó mucho el tema de las experiencias vergonzosas. Lo que pasa mucho, por ejemplo, cuando niños de repente se ve mucho que entre niños pequeñitos, ¿ah? 7 años, 6 años, ya le preguntan, ¿no? ¿Y quién te gusta? ¿Y quién es tu enamoradita, tu enamoradito? ¿Cierto? Quizás lo han vivido ahí. Motivaciones violentas, miren, motivaciones violentas. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita en plena pandemia? En plena pandemia, por temas de ansiedad, por ejemplo, por temas de ansiedad se han generado muchos conflictos internos en casa, quizás, ¿no? El tema de la ansiedad, el tema de querer conseguir algo, pero no encuentras resultados, los resultados que tú desearías, entonces eso ha generado, obviamente, algún tema de ansiedad. Y esa ansiedad de repente te ha llevado a tener una reacción violenta, ¿no? Entonces, esas experiencias vergonzosas, esas motivaciones violentas, necesidades egoístas, ¿no? Muchos de nosotros en el colegio quizás hemos sido egoístas o los papás nos han enseñado a ser egoístas, entre comillas, de repente no compartiendo nuestras cosas, ¿no? Entonces, eso está generando un patrón de creencia, ¿no? O de repente una persona fue egoísta conmigo o me dijo una palabra que me pareció muy grosera, o de repente pasé yo vergüenza frente a alguien, ¿no? De repente la primera vez que te paraste en el salón de clase sentiste vergüenza y eso pues te dijo ya nunca más lo hago. No, yo no puedo, yo no sirvo para eso, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros queremos lograr cambios en nuestras vidas, pero no somos conscientes de los tipos de creencias que tenemos. Lo compartí el día sábado con un grupo de jóvenes de una universidad privada que hace una conferencia y les mencionaba el hecho de justamente deseamos tener cosas, deseamos alcanzar cosas, pero el camino no es tener y empezar a hacer, no va por ahí, sino empezar a ser, para empezar a hacer y luego finalmente tener, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que priorizar yo? Tengo que priorizar el ser, autoanalizarme, quién soy yo, qué habilidades tengo, qué creencias tengo, qué creencias tengo, qué creo yo por ejemplo, qué creo yo del amor, qué creo yo de las relaciones, qué creo yo del trabajo, qué creo yo de X situación cotidiana, ¿verdad? Y luego esa creencia, realmente pasar por un filtro, ¿verdad? Y darme cuenta si es que estoy accionando bien o mal en función a eso que yo creo. Y una vez que yo lo logre definir, lo logre identificar, entonces empezar un plan de acción para hacer cosas diferentes, ¿sí? Entonces, esa creencia limitante puede pasar a ser una creencia potenciadora. Yo he tenido que romper con muchas creencias limitantes, ¿sí? En mi formación como coach, esa fue la mejor experiencia que he tenido y justamente cómo yo es que puedo cambiar esa creencia limitante a una creencia potenciadora. Yo soy emprendedor, dirijo 2 emprendimientos y no es lo mismo ser un emprendedor, obviamente generando empresa, a trabajar dependientemente, ¿verdad? Sin desmerecer el trabajo dependiente, obviamente. Pero hay una serie
de cosas por las que uno tiene que estar pendiente, ¿no? Las personas con las que trabaja, los proyectos que vas a sacar, la innovación que tienes que hacer, muchísimas cosas. Entonces, muchas veces también siento esa creencia de que, oye, creo que no la vamos a hacer, creo que esto no va a tener buenos resultados. Y llego en ese, me encierro en ese momento, en esa creencia, y me limito. Y simplemente, pum, apago la laptop y de repente cojo el Facebook y empiezo a revisar historias. Y de repente me paso ahí media hora, una hora, o viendo una película, y ya descuidé lo otro, dejé lo otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente reaccionar. Oye, Pedro, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué crees que no puedes? ¿Qué es lo que te está limitando a realmente conseguirlo? Y después que me analizo y digo, oye, Pedro, pero vamos, bro, o sea, puedes hacerlo. De repente no estás haciendo, no estás por el camino correcto y tienes que reorganizar algunas cositas, ajustar algunas cositas y empezar a hacerlo de una forma diferente. Y así es como me ha funcionado, ¿no? Y después del rato reacciono y digo, ¿qué está pasando? ¿No? Es como una cachito coaching que yo me doy, ¿no? Entonces, y empezar a accionar diferente, ¿ya? Entonces, empieza a analizar eso en tu vida. Te dejo ya, la semana pasada te dejé por ahí una actividad, te dejo esta actividad, empieza a analizar esa situación. Eh, ¿Qué temores tienes? ¿Cuáles son los temores que tienes? ¿A qué le tienes temor? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes pánico? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Qué es aquello que te está paralizando hoy en día? ¿Verdad? Y ahora, una vez que identifiques cuáles son tus temores, algunas experiencias vergonzosas que has tenido a lo largo de tu vida. ¿Qué experiencias vergonzosas has tenido? ¿En qué situaciones? ¿Con la pareja? ¿Con el papá? ¿Con la mamá? ¿Con los hermanos? ¿Con los amigos? ¿Con la pareja? Etcétera. En el colegio, con los compañeros, con los docentes, en la calle quizás con personas desconocidas, en el transporte público. Yo recuerdo un amigo que en un transporte Dora que venía de Chulucanas para acá, se paró para bajar en la parte de Castilla y de repente se cayó. Y esa fue una experiencia vergonzosa, tremenda para él. Y nunca más quiso pararse allí. Y tenía que esperar a que el carro llegue hasta su destino final para recién bajarse y coger otro carro para regresarse a donde tenía que haberse bajado inicialmente. Imagínense, una experiencia vergonzosa le llevó a creer a él que no podía o que no era capaz de enfrentar un público. ¿Sí? Entonces tuve el gusto de tenerlo en mi entrenamiento y podemos superar esa situación, ¿verdad? Entonces, analízate, hazte un inventario personal, ¿no? Temores, experiencias vergonzosas, qué es lo que te motiva a ser violento, en qué momento. Me decía una joven, por ejemplo, no sé, yo rápido me enfurezco. O sea, rápido me dicen de que no frente a algo y exploto. Rápidamente yo reacciono y después me doy cuenta que hice mal, ¿no? El tema es que ya tiraste la cachetada o tiraste la piedra y el tema es cómo vas a cambiar eso después, ¿no? Entonces, analízate, ¿no? Si eres, en qué aspectos quizás eres egoísta, ¿no? Hazte una autoevaluación, hazte un inventario personal y después que te hagas ese inventario, cuestiónate. ¿Y qué es lo que da lugar a eso? ¿Sí? Y una vez que te lo cuestiones, puedes buscar ayuda profesional. Igual puedes contactarte conmigo, un mensaje que me puedes escribir y podemos hacer una sesión gratuita de coaching y vemos qué es lo que está pasando y de ahí para adelante un plan de acción. ¿Sí? Recuerda que nuestra labor como coach es ver de la situación presente a la situación deseada, de la situación presente a la situación deseada, ¿no? Hoy día me escribía una persona, una autoridad en la región, una autoridad local en la región, ¿no? Con toda esta situación de la pandemia, frente a la presión colectiva que vive, ha caído en un cuadro de depresión, ¿no? Entonces, y me decía, Pedro, necesitamos ayudarlo, ¿cómo hacemos para ayudarlo? ¿Qué herramientas podemos aplicar para ayudar a esta persona? Porque está en un momento de depresión y es una autoridad local, ¿no? Y no ha aguantado la presión, obviamente, no ha aguantado la presión, es un ser emocional, entonces, ¿cómo puede salir de esta situación? Bien, pero todo va a partir por el hecho de evaluarnos a nosotros mismos, siempre mantengo eso, una evaluación constante, así como constantemente nosotros nos, nos saciamos todos los días, nos saciamos, ¿verdad? Nos saciamos todos los días físicamente. Entonces, ¿cómo es que nos saciamos también internamente por medio de estos balances? Ahora, la idea es de que yo, eso que está en la mente subconsciente, lo lleve a un plano consciente.
Ojo, lo que está en la parte subconsciente. Si yo logro detectar que hay un patrón subconsciente que me está limitando, yo tengo que hacer todo un trabajo aplicando técnicas obviamente y herramientas de coaching que utilizo yo, de coaching de PNL, para llevarlo a la parte consciente. Y una vez que está en la parte consciente, realmente darme cuenta de que es algo que podría estar perjudicándome y fácilmente sacarlo. Toda información, toda información entra por la mente consciente y pasa a la subconsciente. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero deshacerme de eso que me está generando algún tipo de daño, lo saco de la mente subconsciente, lo regreso a la mente consciente y luego lo desecho. ¿Sí? Suena sencillo, pero es muy importante, muy interesante hacerlo, y esto nos va a permitir vivir una vida plena, una vida en conciencia, vivir una vida en positivo, con pensamientos positivos, con comunicación asertiva, con resiliencia. Hoy en día, frente a los sucesos de la pandemia, vivir una vida con resiliencia, porque quizás hemos afrontado situaciones de dolor, sea económico, sea pérdida de familiares, sea pérdida de amigos quizás. Entonces, tiene que ver mucho eso. Estamos ahí. Entonces, hagamos ese inventario personal, hagamos ese análisis, detectemos cómo es que está configurada nuestras creencias, identifiquemos qué nos limita y que eso que nos limita pase a ser lo que nos impulse y lograr una mejor calidad de vida. Igual, gracias. Recuerden que nos encontramos el próximo jueves con otro tema, obviamente, que está relacionado a lo que tiene que ver con el desarrollo personal. ¿Estamos ahí? Entonces, igual, gracias a los amigos de Runa TV. Recuerden, todos los jueves, 7 de la noche, por Runa TV Online, estamos transmitiendo este programa. ¿Sí?